Entonces, muy bien, muchas gracias. Voy a empezar a compartir, permítanme. Vamos a, vamos a compartir las diapositivas. Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Vamos a continuar donde nos quedamos, que es justamente en esta parte, ¿verdad?, de la lectura de Génesis 1 al 11. Y bueno, el propósito es revisar este prólogo del Pentateuco, obviamente con el propósito de entender, ¿no? Todo el propósito del Pentateuco. Hay otros elementos que ya ustedes han leído, ya estuve revisando las tareas, pero bueno, es importante nuevamente tener muy presente el papel fundamental que tiene esta porción en todo el Pentateuco, ya que traza un horizonte tanto ético como teológico. Entonces, estaremos hoy abordando creación, humanidad, pecado y violencia, la prehistoria bíblica como prólogo teológico de la condición humana. Muy bien. Y bueno, es muy importante, ¿verdad?, cómo lo presenta los autores, cómo lo presenta Sicre, prehistoria bíblica, ¿no? Para no entrar ahí con ciertas dificultades, entendemos que la prehistoria, entendiéndola como la disciplina o cómo lo define la disciplina de la historia formal, ¿no? La prehistoria es antes de, obviamente, la escritura, de poner todo por evidencia, sistematizar y fundamentar muchos elementos. No es así. En esta ocasión hablaremos sobre la prehistoria bíblica y justamente refiere a estos elementos, a estos lugares, ¿no?, teológicos y narrativos donde ponen las bases del Pentateuco. Muy bien, espero que me escuchen muy bien. En esta ocasión no estoy ocupando mis audífonos, así que espero que no haya ninguna dificultad. Los objetivos de esta clase es comprender Génesis como prólogo fundante, perdón, del Pentateuco y de toda la narrativa bíblica. Comprender justamente lo que yo les mencionaba, esta porción. Vamos a identificar creación, pecado, violencia, el diluvio. Vamos a hacer un ejercicio respecto al diluvio. Podemos hacerlo con todos los elementos, pero no nos dará tiempo. Nos vamos a centrar en esta ocasión al diluvio y vamos a tener la oportunidad de revisar otras fuentes, otras tradiciones históricas respecto del mismo, Babel, como núcleos teológicos interconectados. Y bueno, la relevancia pastoral y eclesial es relacionar el texto con dignidad humana, justicia ecológica y violencia social y misión integral. Porque esto es importante porque como ustedes ya lo han leído y también lo han reflexionado, considero que sí, es que en nuestra comprensión respecto a la creación de todo, la creación del ser humano y cómo en el relato de Génesis Dios le da la facultad a la humanidad para ser administradora de la creación. Bueno, preferimos ocupar ese término, ¿verdad? Muchas veces se entiende de una manera muy incorrecta, muy equivocada, que da por resultado el abuso, el uso y explotación de los recursos naturales de manera indiscriminada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que se desconecta, ¿verdad?, esta base teológica con nuestra escatología, ¿no? Entonces no hay una conexión y muchas veces estas comprensiones teológicas, al no calibrarlas, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una vivencia, tenemos una forma de encarnar la fe de una manera equivocada. ¿A qué me refiero? Em, Actualmente ya hay una conciencia más despierta en la iglesia respecto a esta responsabilidad con el medio ambiente, con la creación. Lamentablemente no está presente en todos los líderes y tampoco en toda la iglesia. ¿Por qué? Porque de fondo hay creencias y estas creencias pues las debemos más a la literatura neotestamentaria, ¿no? Sobre
justamente el último libro, que es Apocalipsis, ¿no? Que narra sobre esta nueva Jerusalén, la nueva creación, que habrá nuevos cielos, nuevos mares. Entonces, como viene Dios, ¿verdad? Lo entendemos, ¿verdad? Como Jesús. Jesús viene a restaurar todo, no solamente a las personas, no solamente a la humanidad, sino viene a restaurar todo. Entonces, de manera a la mejor inconsciente, la iglesia asume una postura de descuido, de abandono. Y esto se evidencia en este alejamiento hacia los animales, descuido, violencia, abuso. Entonces, tenemos que recordar, ¿no? Cómo nosotros tenemos que leer o releer esta primera parte, estos elementos narrativos y teológicos que están presentes en Génesis. Es muy importante hacer esta conexión, ¿verdad? En nuestra comprensión de los orígenes de todo y la escatología. Cuando esto se configura de una manera adecuada y saludable, bueno, todo ya está en un mismo horizonte y pues podemos tener una vivencia de la fe, una misión que realmente sea pertinente a las necesidades de nuestro tiempo. Bien, ¿qué es la prehistoria bíblica? Bueno, ya lo hemos estudiado por medio de las lecturas. Esta primera parte bíblica no es crónica e historia, como bien lo sabemos, ¿no? En la materia de historia del cristianismo ocupábamos ciertos términos que nos ayudan a orientar, ¿no? Y mencionábamos que muchas veces lo que nosotros asumimos como historia en la Biblia no es meramente una historia, ¿no? No es historia, mejor dicho, asumiéndolo como una disciplina formal como hoy existe, sino que es teología de la historia. Ujú. Es un conjunto de relatos que responden a preguntas fundamentales. Y aunque sabemos muy bien que lo que nosotros leemos no es literal, tampoco es una mentira. Entonces es importante que nosotros, en nuestra enseñanza, a lo mejor nosotros ya lo hemos integrado, ¿no? A nuestro sistema de ideas, pero es importante que en la enseñanza con la iglesia tengamos mucho cuidado y seamos muy pertinentes al enseñarlo. Si bien es importante entender que lo que nosotros leemos en la Biblia no es literal, en ningún momento esto quiere decir que es una falsedad. Por el contrario, estos relatos hablan de verdades que son tangibles hoy día. Entonces, la verdad y el mito no están peleados. Estos relatos responden a quiénes somos, de dónde venimos, por qué existe el mal. Bueno, también quiero hacer aquí una precisión muy importante, aunque no es la materia, ¿verdad? Tenemos nosotros la oportunidad, ahorita que estamos ingresando al Pentateuco de manera muy particular en Génesis. Génesis sí trata de dar una explicación del porqué del sufrimiento y del mal. Ojo con esto, ¿eh? La respuesta que da es pertinente para el tiempo en el cual están estas preguntas. Se necesita saber, se requiere un horizonte. Más adelante, a lo largo de la historia del cristianismo, se empieza a desarrollar, a partir ya de la patrística, se empieza a desarrollar las teodiceas, que es, en pocas palabras, la explicación del por qué existe el mal, por qué el del pecado, por qué el sufrimiento, y se intenta explicar y conciliar esta comprensión de un Dios que es todopoderoso, que es todo amor, que es piedad, que es misericordioso y un mundo que se cae a pedazos. Entonces, hablando de las teodiceas, hay muchas, muchas teodiceas que valdría la pena, ¿verdad?, revisarlas todas, porque hoy día se sigue explicando el mal, el pecado y el sufrimiento, ocupando muchas veces recursos que ni siquiera son bíblicos. Por ejemplo, cuando nosotros abordamos en esta ocasión Génesis, mucho de lo que podemos aprender de Génesis no siempre se explica de una manera pertinente y se ocupan diferentes comprensiones, ideas que no nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué muere la gente? Porque es voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué murió Sultanito o quien sea? Ah, pues porque Dios así lo quiso, ¿no? ¿Por qué pecamos? Porque es el diablo el que nos tienta, ¿no? Entonces, y bueno, hay mucho que mencionar al respecto, pero es obvio que muchas de las respuestas
no ayudan, no nos permiten tener una comprensión liberadora ni pertinente de la realidad. Bueno, yo mencionaba esto porque en Génesis, sin duda, si se busca responder a esta pregunta, también es importante comprender que de fondo, no se explica realmente el porqué del mal. Dios creó el mal, es Dios quien lo propuso, es Dios quien puso en la ecuación la maldad. Eso realmente no queda explícito en el texto. Muy bien, función teológica. Su lenguaje es simbólico, como ya bien lo sabemos, y mítico en el mejor sentido. Portador de verdades profundas, estas verdades que son verdades que dan sentido. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que busca el símbolo y el mito? Lo que buscan es dar sentido. No nos El propósito de esos elementos no es que nos llenen de información, ¿no? No, es el sentido. Y el sentido es un elemento muy poderoso para la humanidad, no solamente para el cristianismo, sino para toda la humanidad. Cumple una función fundante dentro del Pentateuco, estableciendo el horizonte en el que se leerá toda la historia de Israel. Y como bien saben, em, el Pentateuco se escribe ya después de experiencias de exilio. Ujú. No se escribe desde el principio. ¿Por qué? Porque el pueblo, para empezar, tiene una configuración diferente. Como bien sabemos, el pueblo en sus orígenes, y bueno, también es complejo poder resumirlo, pero el pueblo llegó a tener una vivencia de una fe politeísta. Es después del exilio que ya empieza a configurarse un pueblo monoteísta, yavista. El pueblo estaba centrado a lo mejor más en elementos rituales y después del exilio pone su atención en la Torah. Después del exilio es cuando el pueblo pone su atención, su norte, su sentido, su identidad en la Torah. Antes de eso, no es así. Muy bien. Em, Génesis 1, creación como orden y bondad. Victoria sobre el caos. Y justamente por eso me llama mucho la atención poder estudiar los relatos que están conviviendo con el pueblo, ¿no? ¿Por qué, cómo surge estos relatos, ¿no? Y uno de los propósitos que tiene justamente el relato de Génesis es hablar de el orden, ¿no? Hablar de un sentido y la vida. Ahora, ¿por qué es importante el orden? No desde una comprensión como hoy nosotros pudiéramos a lo mejor entenderlo. Hoy día, ¿verdad? Hay hermanos que dicen, es que nosotros creemos en un Dios de orden. Por lo tanto, ¿verdad? Como creemos en un Dios de orden, y ahí vienen diferentes, como que es la base para fundamentar muchas veces estructuras muy rígidas. Pero realmente en el texto no. En el texto lo que nos da a entender es que el orden es la base para que exista la vida. Dios habla y el desorden primordial cede. El cosmos emerge como espacio habitable, ordenado y bello. Y lo que no es habitable no es pertinente para la vida. Y era bueno. La afirmación se repite 7 veces y ven, ya sabemos que el 7 tiene un gran significado. Ahora, la pregunta es para todos, ¿qué fue primero, el 7 o el sábado? Porque nosotros al leer Génesis 1, estamos leyendo la historia, la narrativa de la creación, ¿verdad? Y al leer justamente la historia de la creación, nosotros nos damos cuenta que en el relato así está configurado, la creación se da en 7 días y terminamos con el Shabbat, ¿no? Dios hace Shabbat. Bueno, para rápido, ¿qué es primero, el 7 o el sábado? Es importante que nosotros recordemos que el 7 ya tenía un significado muy importante, no solamente en el pueblo judío, bueno, que aquí estamos hablando todavía del pueblo israelita, antes del exilio, después del exilio de ese pueblo judío, el pueblo asume ya esta cosmovisión del 7 porque ya existía, se cree que ya desde los sumerios, ¿no? El 7 ya significaba orden, significaba perfección, tenía un significado divino. Entonces ya después se ubica el Shabbat en el día séptimo. Entonces la afirmación se repite 7 veces. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace
es perfecto, ¿no? La bondad no es accidental, todo ha sido diseñado y todo es voluntad de Dios. Es la naturaleza original de todo lo creado. Imagen de Dios. Ese es un elemento también muy importante, ¿no? Algo que podemos nosotros también leer en los autores, que la imagen de Dios es justamente también Sicre, así lo presenta. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Y bueno, Sicre nos presenta diferentes comprensiones que presentan varios autores, pero es importante entender que el ser humano lleva la marca del Creador. ¿Y para qué es esto? El ser humano tiene la capacidad de relacionarse con Dios, que eso es algo muy importante a diferencia de otras comprensiones teológicas, ¿no? Algo muy particular de la comprensión ya vista es que el ser humano se puede relacionar con Dios. Hay un libro que investiga todas las religiones, ahorita no me acuerdo el nombre, pero hay un elemento muy importante en este libro. En este libro se dividen todas las religiones del mundo en los grupos. Hay un grupo muy grande y son las religiones que llegan a encarnar, que llegan a vivir esta bendición, ¿no? Que es la declarativa. Y la mayoría de las religiones tienen ese tipo de bendición, que es el ser humano alaba. El ser humano realiza una doxología hacia su divinidad, pero no hay respuesta. Este Dios no se relaciona con el ser humano desde la comprensión. Ahora voy a utilizar el término desde la comprensión judía, ¿verdad? Y desde la comprensión cristiana. em, Nosotros no solamente nos quedamos con esta comprensión, ¿no? O no vivimos la fe limitados meramente a la doxología, sino que Dios responde constituyendo, transformando, haciéndose historia con nosotros. Y eso es algo muy importante, porque estamos hablando de un Dios que camina con nosotros en la historia. Entonces, esta bendición, cuando Dios responde, cambia, transforma la realidad del pueblo. Entonces, el ser humano lleva la marca del Creador, fundamento de la dignidad humana inviolable. Nada puede comprometer la imagen de Dios que está obviamente presente en nosotros. Y algo que también es muy importante respecto a la imagen de Dios es que la imagen de Dios se encarna y es real cuando tanto el hombre como la mujer, tanto las mujeres como los hombres, la comunidad en general, aprendemos a coexistir, ¿no? Y cómo en este respeto de la dignidad del otro, cuando nosotros eh, garantizamos que eso sea una realidad, ya podemos hablar que realmente hay imagen de Dios. Génesis 2 al 3, grandeza y limitación humana. Aquí hay un elemento muy importante del ser humano, ¿no? El jardín es espacio de gracia, aunque el término gracia no está de manera explícita, sí está de manera implícita en el Antiguo Testamento. Hay trabajo significativo, relación íntima y comunión con Dios. Pero hay también un límite. Este límite es muy, muy importante y ese límite es constitutivo de la humanidad. Hay muchas formas, creo que hemos interpretado Génesis 2 y 3 que se le llama la gran caída, ¿no? Pero bueno, antes de avanzar, me gustaría preguntarles a todos, de acuerdo a las lecturas que ustedes han realizado, ¿cómo entienden el relato de la caída? ¿Por qué Dios le dice al ser humano que no debe comer del fruto? ¿Y por qué al comer del fruto pecan? O sea, ¿dónde está el pecado? Los escucho. ¿Dónde está el pecado? ¿Alguien que lo haya podido leer? O sea, ¿por qué Dios da esa prohibición? Adelante. eh, Primero Norma y después Daneri, por favor. Profe, perdón, ahorita no me acuerdo de la lectura, pero el pecado, más que la desobediencia, está el querer, querer ser como Dios, ¿no? Por este mensaje que se le dio. No es la desobediencia, sí.
el deseo de querer ser como Dios. Ok, muy bien, muchas gracias. Daneri. Bueno, yo combinándolo un poco con lo que hemos visto en otras clases, siento que el pecado está en no poder controlarnos nuestro interior o nuestro lado oscuro, el que, como decía la hermana, el querer ser como Dios y no tener ese como dominio propio, creo yo. Ajá, ok, entonces aquí van en la misma línea, ¿no? El dominio propio y el querer ser como Dios. Igual mencionaste, Daneri. Sí, Muy sí, bien, sí, sí. gracias. ¿Y Miguel? Sí, hermano, conforme decía la lectura, también Loza Vera y Duarte Castillo hablan un poco al respecto de esa situación. Dice que realmente el querer ser como Dios, dice que sin duda eso rompe la relación con Dios y desencadena esa dinámica de violencia que sin duda crea en el hombre. Por eso es que el hombre ya después toma las decisiones conforme lo que va trabajando, el origen del mal y lo que consecuentemente lleva a ese tipo de acciones. Muy bien, gracias, gracias. Gracias a los tres que han compartido. Florindo, adelante. Bienvenido, hermano. Adelante. Paz, hermanos. Sí, yo lo que entendí es el pecado está en no amar a Dios y entonces el no amar a Dios es amarse a uno mismo, pensar cosas que no debemos o que están Ujú. en contra de la voluntad de Dios. Eso sería, ¿no? Muy bien, hermano, muchas gracias. Gracias a los cuatro por sus comentarios. Y sí, justamente en ese sentido, Edith, adelante. Pues, hermanos, una disculpa por la cámara. Sí, Bueno, sin problema. yo lo reinterpretaba en el sentido de autosuficiencia. En el Ujú, inicio, y tomando en cuenta la lectura en el inicio, pues el hombre no tenía conciencia como tal de cuál era el alcance de Dios, pero esa ujú, curiosidad de autosuficiencia y de querer saber un poco más, el pecado no estaba en el acto como tal de comer, sino de tomar la decisión de querer ser más, de querer ujú. ser, aprender y saber más. Y en ese punto pues estaba el ponerse a la altura de un Dios. Lo comparaba también con una lectura de Erich Fromm que menciona que al final de cuentas pues es la búsqueda de autosuficiencia, la búsqueda de querer más. Comparaba mucho la lectura que tuvimos con ese punto. Muy bien, gracias, Edith. Muy bien, bueno, integrando los comentarios que han compartido, es muy interesante lo que mencionan. Aquí también algo que nos ayudaría para reforzar nuestra comprensión es por qué Dios se molestaría, ¿no? De que el ser humano tenga conocimiento o siga superándose en función de ello. Está mal que el ser humano siga investigando, siga aprendiendo. Y bueno, podemos nosotros llegar a una respuesta muy obvia, ¿no? Realmente, pues Dios no se puede molestar por eso. Esto también es muy importante comprenderlo porque muchas veces desde una comprensión fundamentalista y conservadora, no me gusta mucho a lo mejor la palabra, pero eh, se pudiera justificar el no participar de estos espacios de capacitación. ¿Por qué? Porque a Dios le molesta. No hay que investigar más, no hay que ir más allá, no hay que aprender más, porque eso no está bien para Dios. Eso es peligroso porque puede mantener al creyente en una situación de una ignorancia muy peligrosa. Y realmente no se refiere a eso. El texto cuando dice el árbol del conocimiento del bien y del mal, como bien saben, pues se refiere a un hebraísmo. Y es una forma de explicar, ¿no? Todo el conocimiento está reunido ahí, el bien y el mal. Todo lo que se puede saber en el mundo es eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es en sí que la persona tenga conocimiento, sino que en el proceso se olvide de su justa dimensión, olvidando que nosotros somos personas, somos seres humanos, somos personas que tienen muchas limitaciones. Y cuando la persona olvida cuál es su lugar en la creación y empieza a asumir una postura o intenta, como bien lo han dicho, querer ser más, y no porque estemos aquí defendiendo, haciendo una apología de,
no sé, de que una persona se mantenga siempre en la misma situación. No nos referimos a eso, sino que la persona intente ser Dios. ¿Y cómo sabemos que una persona se está configurando, ¿no? En función de eso? Y creo que a todos nos queda muy claro cuando vemos ahora el actuar del presidente de Estados Unidos. Cuando ustedes ven actuar a este hombre, cuando habla, cuando se expresa, cuando se refiere a otras naciones de una manera despectiva, cuando toma decisiones pasando por arriba de muchos intereses, de la dignidad de muchas personas, ¿qué ven en ese hombre? Ese hombre les da confianza, ese hombre, ¿qué se puede esperar de una persona así? ¿No? Ahora, la pregunta que yo creo que también esto nos permite analizar, es el único que, por ejemplo, Trump es el único que piensa así, es el único que actúa de esa forma, es el único que ha habido en la historia de la humanidad y resulta que no, que a lo largo de la historia de la humanidad han habido muchas personas que han intentado ser como dioses. Ahora, hay un elemento muy importante de fondo y es cuando la persona deja de escuchar a Dios. La persona deja de escuchar a Dios y empieza a configurar, empieza a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, no según lo que dice Dios, no según los intereses también de la comunidad. Se olvida de la comunidad y empieza a definir lo bueno y lo malo según sus propios intereses. Eso es peligroso. Eso es agredir, violentar a las demás personas. Ahora, creo que como personas, como creyentes que pertenecemos a una congregación, a pesar de ser cristianos y de pertenecer a una iglesia, muchas veces esto puede llegar a surgir. Es más, hay líderes religiosos que lo han encarnado, ¿no? Que han asumido una postura de decir, esa es la voluntad de Dios, que también es muy peligroso decirlo, o decir, hoy voy a predicar la palabra de Dios, ¿no? Cuando lo que yo voy a predicar es una lectura, es una lectura que yo hago al texto. Pero bueno, yo preguntaba esto porque considero que es importante no seguir en ciertas ideas, comprensiones que pudieran a lo mejor ser una apología de otras ideas que también son problemáticas. Y bueno, recordemos que toda postura es problemática. Y lo que hace Génesis, lo que hace la comunidad es proponer líneas que liberen y no sometan. Entonces, hay una fractura. La desobediencia no es solo ruptura moral, es ruptura ontológica. Y aquí lo que el texto, ¿verdad?, intenta explicar es una ruptura, ¿verdad?, que empieza, es como cuando le damos un golpe a un cristal, ¿no? A un ventanal muy grande, se rompe una orilla y se empieza a romper. Lo que está sucediendo acá es una fractura que va a terminar por romper todo el ventanal, ¿no? El pecado, la maldad, el sufrimiento vinieron de un lugar, ¿no? Y aquí algo que me gusta mucho y es muy revelador del texto es que aquí no está diciendo que es Satanás, no está diciendo que es una fuerza que está fuera del ser humano. El relato inicia explicando que esta fisura, este inicio, ¿no?, de esta fractura está en el ser humano. Y también podemos nosotros entenderlo de otra forma. Si el ser humano desapareciera de la faz de la tierra, ¿seguiría existiendo la maldad y el pecado? Y la respuesta es muy obvia, ¿verdad? Si el ser humano desapareciera y no hubiera ni un ser humano sobre la faz de la tierra, evidentemente el pecado y la maldad no estarían presentes. Quiere decir entonces que muchos de nosotros tenemos que ver con ello, ¿no? Hay una triple ruptura con Dios, con el prójimo. Adán y Eva se ocultan, ¿verdad? Y con la tierra. Hay un rompimiento con toda la creación. Y vergüenza y expulsión. El exilio del jardín es imagen del alejamiento de la comunión plena. Ahora, cuando ustedes comprenden que este relato se constituye evidentemente y ya se le da formato, se pone ya por escrito después del exilio, ¿qué significa ser exiliados del jardín y qué
¿Qué significa esto, verdad? Para un pueblo que ha sido exiliado, para un pueblo que no está en su tierra, que ha perdido grandes elementos que le daban sentido, identidad, propósito. ¿Qué sentido tiene la expulsión del jardín? ¿Por qué? Porque es un elemento también muy importante. Nuevamente tenemos nosotros que comprender que esto se escribe en un contexto histórico y que evidentemente tiene propósito de dar fe, de dar sobre todo esperanza, ¿no? Propósito, sentido a la vida. Bien, llegamos con Caín. El pecado se vuelve violencia. Y algo que es irónico, ¿verdad? Que de los rompimientos más tristes que se pueden ver en esta historia es justamente con los primeros hermanos, el fratricidio que sucede entre ellos. Lo que Génesis 3 menciona, ¿verdad? Fue ruptura interior. Esta se convierte en algo más grande. Y aquí tenemos el primer elemento del conflicto al fratricidio. El texto, evidentemente, no menciona el por qué Dios favorece a uno en lugar de otro. Lo que sí podemos ver en el texto es la reacción de Caín. La envidia, el resentimiento y el rechazo no entendido desembocan en el primer asesinato. Y esto es algo muy importante porque aquí tendríamos que preguntarnos, y creo que eso desde una pregunta desde lo pastoral y también comunitaria. ¿Quién de los que estamos aquí no ha actuado como Caín? Más de asumirnos, ¿verdad? De un Abel que posiblemente hemos encarnado también el papel de Abel. Muchos de nosotros hemos sido como Caín. Segundo elemento, el hermano como primera víctima. ¿Dónde está tu hermano Abel? Es una pregunta que evidentemente confronta al violentador y lo que llama la atención es la forma como responde Caín. Y muchas veces esta respuesta pues está presente también en todas las personas cuando respondemos con indiferencia, desde la frialdad, desde la distancia. Y hay un dicho que dice, ojos que no ven, perdón, ojos que no ven, corazón que no siente. Y muchas veces el dolor que vivimos nosotros es importante porque nos sucede a nosotros. Pero cuando no tenemos una mirada compasiva, una mirada desde la misericordia, no nos va a doler lo que le pase al otro, lo que le pase a nuestro pueblo. No podremos ver las heridas de nuestro pueblo. Y cuando una iglesia está incapacitada para ver las heridas de su pueblo, la iglesia, a pesar de que tenga muchas actividades al interior, puede convertirse en una comunidad de Caínes. Y eso yo creo que sí es algo muy, muy grave, ¿no? Tercer elemento, la violencia entra en la historia. Con Caín la violencia no es excepción. Se normaliza y se transmite de generación en generación. Algo que igual eh, nos cuestiona mucho como creyentes es que la violencia está presente, ¿no? Y la violencia no es algo que esté fuera de nuestra realidad. Creo que la violencia en todos los ámbitos de la vida se mantiene vigente y lo que tendríamos que preguntarnos hoy es qué tipo de violencias hoy se han normalizado y las practicamos como si nada sucediera. Y creo que también eso nos ayudaría a entender quiénes son los heridos, quiénes son los Abeles de nuestra comunidad. Al identificar nuestras violencias, esas violencias que se han normalizado, podemos identificar a la comunidad de Abeles. Y bueno, yo creo que como iglesia nosotros sí tenemos muchas violencias. Em, Norma nos pregunta, Dios pregunta para darnos una oportunidad, porque si Él ya lo sabe, le dice a Adán, ¿dónde estás? Y a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él sabía que habían hecho dónde estaban. Claro, sí. O sea, Dios nos da la oportunidad, ¿no? De tener esta conciencia y de detenernos antes de que lleguemos a ese punto sin retorno. Pero la realidad es que muchas veces identificamos la violencia, identificamos el mal actuar, las malas decisiones, lamentablemente ya después del choque, ¿no? Ese es el problema a veces con nosotros como seres humanos. Muy bien, diluvio.
Corrupción universal y juicio. Vamos aquí a hacer un ejercicio de lectura. Ahorita les voy a mandar una lectura al grupo para que puedan en grupos leerlo y vamos a responder ciertas preguntas. Pero bueno, antes de ello, la violencia generalizada. Vamos observando cómo la violencia se va haciendo cada vez más grande, va contaminando, va destruyendo lo que Dios ha creado. Y bueno, la violencia generalizada llega a su punto de saturación. El relato no celebra la destrucción, sino que la presenta como consecuencia del desorden moral acumulado. Creo que es una forma también de poder explicar cómo la violencia, el mal, la corrupción se hace sistemática, se empieza a configurar por medio de estructuras. Y algo que yo considero que es muy importante que Génesis también nos permite hacer es ir analizando la historia e ir identificando las fuentes y las estructuras mismas de estos sistemas que deshumanizan. En pocas palabras, identificar la fuente, el poder, la fuerza de las estructuras que violentan, que lastiman. Hoy lo que tendríamos también que hacer es, a ver, nos encontramos en un país que lamentablemente, pues, experimentamos todos los días la violencia y la corrupción sistemática. Por lo tanto, ¿verdad? Lo que dicen los expertos es que al ser una corrupción sistemática, no puede ya desaparecer. Por lo tanto, también se explica, ¿no? Cuando se le corta una cabeza a este monstruo de 1000 cabezas, van a aparecer dos, ¿no? Entonces es difícil poderlo erradicar. Lo que sí podemos hacer es identificar la base, las estructuras de poder. Bueno, hay un juicio divino en el relato. El diluvio revela que el mal tiene consecuencias cósmicas. Obviamente, esta es una perspectiva que se va a mantener siempre vigente en la Biblia, como lo que sucede aquí y ahora, lo que sucede en la tierra no sucede solamente aquí, sino siempre va a tener consecuencias cósmicas. Lo vemos también en Apocalipsis, en toda la literatura apocalíptica. Noé y la nueva alianza. La gracia persiste. Dios preserva la vida. Obviamente Dios siempre va a estar a favor de la vida y renueva el compromiso con la creación. Aunque nuevamente desde una postura, ¿verdad? A lo mejor moderna, nosotros podemos cuestionar mucho de lo que dice el texto, ¿no? Como también lo mencionan los autores, cuestionarnos por qué Dios resuelve las cosas de esta forma. Y creo que estas discusiones pues no tendrían tanto sentido, ¿verdad? Al entender que son relatos, son mitos, pero de fondo, lo que se está atendiendo son otras realidades. Nuevamente, la maldad no queda en lo individual. La maldad siempre va a tener más consecuencias. Van a tener consecuencias que a veces no siempre logramos percibir. Para ir avanzando, em, tenemos también el bloque de Babel. Creo que todos ya hemos leído la historia. También hay muchas formas de interpretarlo. Como no estamos ahorita meramente en una clase de interpretación, pero sí es importante tomar elementos que son pertinentes en la teología del texto para tener una interpretación saludable. Orgullo colectivo y dispersión. Muy bien. Número uno, hacerse un nombre. Vean, esto me llama mucha atención porque como aquí el autor o la comunidad que escribe crea un puente de la historia de la Torre de Babel a la historia de Abraham. Aquí la humanidad busca hacerse un nombre. El proyecto humano aspira a la autosuficiencia total, una civilización sin referencia a Dios. A ver, ¿cuál es el problema de la autosuficiencia? El problema de esto es cuando la persona quiere vivir sin tener esta relación con Dios, sin respetar lo que Dios ha determinado. En pocas palabras, es decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues muy bonito tu proyecto, pero yo le voy a dar por aquí, ¿no? Está muy padre lo que tú propones, pero no me llena, no es lo que yo estoy buscando. Cuando la persona opta por caminar por un sendero que no está Dios, evidentemente van a venir muchas situaciones que normalmente siempre terminan destruyendo la vida. Número dos, uniformidad arrogante. La unidad forzada al servicio del ego colectivo, que
que realmente la palabra más pertinente sería uniformidad, ¿no? Porque no es lo mismo unidad y uniformidad. Es tan peligrosa como la violencia individual. Em, y esto tiene sentido cuando nosotros comprendemos lo que sucede en Babilonia, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad no sé si ustedes ya hayan tenido la oportunidad de adentrarse un poquito a la cultura de Babilonia, ustedes encontrarán que diferentes emperadores, diferentes reyes, lo que buscaron era siempre mantener esta imagen de que ellos eran semidioses que tenían naturaleza divina. Y en la construcción de los Sigurat, era, aparte de que eran buenos proyectos, ¿verdad? Si hablamos de lo arquitectónico, también el propósito era proyectar una imagen divina. Y como bien saben, cuando se construían los Sigurat, parte del proceso era que la parte de arriba se pintaba de tal forma que a la distancia se perdía con el cielo. Entonces pareciera que Babilonia era una ciudad que se construía en las nubes, que se construía en el cielo. Por lo tanto, pues esto reforzaba más la idea, ¿no? De que Babilonia era un reino divino, los reyes eran divinos, y bueno, hay toda una arquitectura, no solamente de construcción física, sino también teológica, ¿verdad? Para que esta imagen se mantuviera siempre vigente. Y tres, confusión y dispersión. La multiplicidad de lenguas y pueblos no es solo castigo. Y como bien sabemos, ¿verdad? En todos los momentos cuando Dios interviene, interviene para redimir y para salvar. Que eso en el Nuevo Testamento lo entendemos como gracia. La multiplicidad no es un castigo, ¿no? Es la forma en cómo Dios redime el sentido y propósito de la humanidad. En un primer momento le indicó a la humanidad que se dispersara y que pues pudiera gobernar todo el mundo, que pudiera desarrollarse, que el ser humano pudiera llegar a este crecimiento de acuerdo al lugar que iba a poblar. En este relato, lo que la humanidad está haciendo es todo lo contrario. Dios interviene, ¿verdad? Para poder salvar a la humanidad. Y nuevamente, muchas veces he entendido que lo que Dios hace es un castigo, cuando lo que Dios realmente está haciendo es redimir y salvar a la humanidad. Seguimos. Por lo tanto, vemos un proceso degenerativo en crecimiento, ¿no? El mal va creciendo. Primeramente, vemos cómo esto se va destruyendo, pero Dios cómo responde ante el primer momento cuando el ser humano no obedece la voluntad de Dios, cuando la primera pareja desobedece, Dios responde con eh, bondad. Hay muchos elementos donde Dios va a estar presente y Dios va a cuidar. Entonces, nuevamente, el ser humano sigue en esta situación de cometer malas decisiones, ¿no? De cometer errores que no solamente perjudican en lo individual, sino perjudican lo comunitario. Y justamente Génesis nos proyecta esta imagen. No se queda el pecado en lo individual, sino afecta a toda la humanidad, entendiendo que el pecado tiene graves consecuencias. Está la fractura, el ser humano entre prójimos, con la creación, la violencia entre hermanos que termina en un asesinato, la corrupción, ¿no? Que va avanzando y Dios tiene que intervenir por medio del diluvio y la dispersión en la Torre de Babel. Vemos cómo Dios interviene para salvar a la humanidad y ubicarla en ese propósito de salvación. Avanzamos entonces. Actualidad teológica y pastoral. Pero antes de llegar a este asunto que también es muy importante, ahora sí les voy a mandar la lectura y les pido que en equipos respondamos las siguientes preguntas. Permítanme, les comparto el documento. ¿Dónde se les hace más fácil tener acceso al documento? ¿Por Zoom o WhatsApp? WhatsApp. ¿Me dicen? WhatsApp. WhatsApp. Entonces, permítanme, ahorita se los comparto.
Muy bien, ¿ya lo pueden ver en WhatsApp? No, ya. Mm, bueno, ahorita lo van a ver. Y lo que vamos a hacer, van a leer el documento, parece muy extenso, por eso vamos a tener aquí el tiempo suficiente para poderlo hacer. Y como va a ser equipo, van a poder dividirse los fragmentos. Y el propósito es que vean las antiguas versiones del diluvio. Podemos hacerlo con todos los elementos que tenemos en Génesis y compararlo con diferentes em, igual con otras tradiciones, pero solamente vamos ahorita a trabajar con el diluvio. Son las 7:55. Les pido que lo hagamos por medio de grupos. Vamos a abrir en este momento los grupos para que podamos hacerlo. Ya saben que se abre al azar. Y después de que tengan la lectura, vamos a irnos al receso. Muy bien. Ya tienen el documento ahí. Voy a crear los grupos. ¿Me confirman que todos ya lo hayan podido descargar, por favor? Ya, Perfecto, muy bien, perfecto, hermano. muy bien, muy bien. Acepten la invitación, por favor. Todavía no aparece, profe. ¿Dónde? Ajá, Todavía no aparece ya apareció. creo. Vale, les propongo, gracias, les propongo que ya tenemos muy poco tiempo, cerramos esta parte y mejor cerramos temprano, ¿ok? Bueno, espero que cerramos temprano. Vamos a darle primer equipo, vamos a pedir así como los equipos se formaron, vayan respondiendo la primera pregunta, ¿ok? Entonces, equipo número 1 responde la pregunta 1. Adelante, los escuchamos. No sé si alguien del equipo en específico quiera responder o... Usted es la vocera, hermana. Adelante, adelante. Ok. La verdad es que no nos dio tiempo suficiente. Fue una lectura muy extensa, pero muy interesante. Y en esta primera pregunta, eh, ¿de qué elementos comparten Génesis y los relatos mesopotámicos del diluvio? Bueno, en el relato de Génesis y los relatos mesopotámicos comparten varios elementos importantes, entre ellos un diluvio que cubre toda la tierra, la destrucción de gran parte de la humanidad, la preservación de una familia escogida, la construcción de un arca por mandato divino, la entrada de animales al arca, el envío de aves para saber si había tierra seca y la realización de sacrificios después del diluvio. Estas semejanzas muestran que existían, tradiciones antiguas comunes sobre un gran cataclismo. Muy bien, muy bien. Y bueno, algunos expertos esto le llaman lugares comunes, ¿no? Situaciones que sucedieron en diferentes culturas, pero es curioso, ¿no? La forma en cómo se configuró esta narración, esta historia en las diferentes culturas y cómo al final también los escritores, ¿no? De la Biblia ocuparon esto y resignificaron. Muy bien, ¿alguien más quiera aportar? Creo que la pregunta es muy obvia, ¿verdad? Los elementos que se toman y creo que Josabet lo ha externado muy bien. Si algún otro equipo quisiera participar, adelante, pero creo que han abordado suficientemente bien estos puntos. Muy bien, segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué cambia radicalmente en Génesis frente a esas versiones? Equipo 2, Ah, adelante. sí, somos nosotros. Pues vimos que los Anunnaki sí vienen del espacio.
Nada, no es cierto. Ujú. Este, Los no, lo que Anunnakis. cambia radicalmente es que el Dios de Génesis que tenemos nosotros es un Dios soberano, único, que salva, que da vida, que redime y que no Ujú, está en pugna con otros dioses, y esa no es la razón para poder, para ujú. mandar ese diluvio, ¿no? Yo creo que esa es la parte. No me meto en por qué es ya vista, porque si no estaríamos invadiendo la pregunta 4, pero yo creo que eso es básicamente, Dios es único soberano, Dios salva, da vida y redime, a diferencia de los otros, que son dioses caprichosos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Por ejemplo, en la historia hay diferentes elementos que intervienen, por ejemplo, un héroe, ¿no? Y cómo este héroe, por medio de la historia, llega a divinizarse. En ese sentido, no sucede así, ¿no? En este caso con Noé. Algo pasa en esa historia, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere aportar. Adelante, Daniel. Igual, si alguien de otro equipo quisiera aportar, adelante, adelante, te escuchamos. Bueno, yo lo que noté fue que también que en la versión del Génesis utilizan a Noé como uno de los patriarcas, aprovechan esa historia para darle un significado al personaje de Noé. La promesa de Dios de no desaparecer a la humanidad otra vez, el Ujú. término de Yahvé, la duración del diluvio, que bueno, aquí en Génesis es de 40 días y el 40 pues tiene su propio significado. Eso. Muy bien, muy bien. Y también hay un elemento muy importante que es la relación de Dios con Noé y con la familia. O sea, se mantiene una relación cercana, hay un pacto, ¿no? No es un Dios que mueve los hilos desde lejos, de una manera muy eh, insensible a la realidad humana, sino que está ahí, presente, participa y actúa en función de la necesidad, ¿no? De lo que necesita realmente la humanidad. Bueno, avanzamos a la a la tercera pregunta, perdón, equipo 3. ¿Qué diferencia hay entre un relato donde los dioses actúan, ¿no? En este conflicto, en este pleito, y otro donde el juicio se vincula con la violencia y la corrupción humana? Adelante, equipo 3. Creo que somos ¿Quieres? nosotros el Somos equipo 3. nosotros, ¿verdad? Sí. Vas, Daneri, vas, Daneri. Ah, ahí va. Eh, Oye, lo que noté fue que entre los dioses que actúan en pugna están como que reclamándose porque uno actuó sin consultar a los otros, y eso más que una pelea entre las decisiones de los dioses. Y por otra parte, cuando es debido a la corrupción humana, es como un castigo o algo necesario para purificar a la humanidad. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quisiera aportar? Y también esta parte de que la violencia arrasa con toda la vida. Ujú, Y en los otros relatos, aunque también arrasaba con la vida, quien era el principal mm, motor de la salvación eran los héroes. Aquí era como el castigo es para todos. En el otro relato, creo que sacerdotal, era así de me arrepiento de haberlos formado, por lo tanto a todos por la violencia los aniquilaré. Y entonces tú, al ser el mejor, al haber sido bueno delante de mí, serás aquel que seas mi como puente para que yo salve a aquellos que no tienen. Y el arrepentimiento de Dios, ¿no? También. Ya. muy bien. Sí, sí, sí. ¿Alguien más que quisiera aportar? Bueno, quiero comentar aquí que pues, sin defender el texto, ¿verdad? Porque el texto también es muy... creo que esta comprensión, ¿no? Cómo Dios, al ver esta descomposición en la sociedad, en la humanidad, asume pues una medida muy radical. Pero en el fondo, claro, desde la comprensión, ¿verdad? De la comunidad escritora, se ve a un Dios que lo que busca al final es corregir esta descomposición, ¿no? Para que venga un futuro mejor, no es meramente como que el castigo, aunque realmente pues hoy como que no se
no se entiende muy evangélico, ¿no? Isabel, adelante. Sí, exactamente. Yo en la 3 lo que más destacaba era que, pues, el diluvio no fue un capricho divino como en los demás relatos, sino una respuesta porque la tierra se llenó de violencia, el corazón del ser humano iba de continuo mal. Entonces, esta fue como una consecuencia de su conducta moral. Ujú. Sí, y también es importante entender que Dios no se queda nuevamente fuera, sino que ingresa, entra en la historia con el propósito de corregir, ¿no? Claro, repito, a lo mejor desde la ética de hoy la iglesia, desde una comprensión cristológica, no estaríamos tan de acuerdo, pero bueno, en ese momento y en ese tiempo se está enfatizando esta actitud, ¿no? de Dios acercándose, buscando esta corrección. Y Josabet dice un acto de purificación y renovación de la creación. Sí, de fondo está eso. Muy bien, vamos ahora con el equipo 4. Escuchamos al equipo 4 respondiendo a la pregunta 4 y si alguien más quisiera aportar, también los escuchamos. La pregunta 4 dice, ¿qué aporta separar el relato yavista y el sacerdotal dentro del Génesis? ¿Qué diferencias podemos encontrar y cómo estas diferencias nos ayudan eh, a que el texto se ilumine para poder encontrar otros elementos que nos ayudan mucho también en la comprensión de los relatos? Adelante, equipo 4. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué aporta separar el Paz, relato yavista hermanos. del sacerdotal? Adelante, Miguel. Bueno, el que aporta, sin duda, dice que separar ambos relatos nos ayuda. Bueno, hicimos la lectura entre todo el equipo y ahora sí que concluimos en esta respuesta de que separar ambos relatos nos ayuda a comprender mejor las diferentes tradiciones que forman el texto bíblico. Porque el relato yavista sin duda destaca esa cercanía de Yahvé, ¿no? Como el mismo, pues ahora sí que a la misma lectura, ¿no? No lo dejaba saber, ¿no? El aspecto humano y moral de la historia y el sacrificio final conforme a lo que leíamos, ¿no? Pero el relato sacerdotal, como ya mis hermanos, muchos hermanos también ya enfatizaron, pues es ese orden, ¿no? Ese orden de fechas, de medidas, de el realmente enfatizar tanto en el arca, en la alianza de Dios con Noé. Y eso es realmente lo que hace la diferencia, ¿no? Porque pues juntos nos muestran distintas perspectivas teológicas que sin duda enriquecen ese mensaje del Génesis. Es lo que nosotros pudimos realmente comprender y realmente entender al separar estos ambos relatos. Muy bien, y cómo desde la fe se reescribe todo, ¿no? Se resignifica. Es importante ver también esta intervención desde esa tradición, pero también la teología, cómo resignificando lo que culturalmente ya estaba presente. Y sí, todos los elementos que acabas de mencionar, cómo se nutre con muchos elementos que evidentemente desde la tradición son importantes. Muy bien, ahora escuchamos al equipo. ¿Cuántos equipos fueron? 5, ¿verdad? Y esta pregunta es para todos. Adelante, Isabel. No, no, no. Dice del equipo 5, pero Me toca a mi hermano, de la pregunta 5. Ah, sí, bueno. Ah, sí, adelante, adelante. Ok, ¿Cuál dice pregunté ahorita? Pregunté las 5, ¿no? Ahorita. Sí, no, ¿verdad? preguntó la la 4. 4. Perdón. Con razón lo vi 5. como sacado de onda con mi respuesta. No, 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 vamos bien. El que se equivocó soy Somos yo, el ¿verdad? equipo 5. 5, respuesta 5. Adelante. Y Muy va. bien. Dice la pregunta 5, ¿el relato bíblico toma materiales culturales del entorno o los transforma teológicamente? Bueno, lo que aquí nosotros acordamos es que sí toma relatos del entorno y desde luego los transforma teológicamente para que de esa manera pueda darnos una enseñanza. ¿Qué elementos Ujú, rescatamos aquí que les dota de un significado? Por ejemplo, el arca que las menciona en estos o en los otros menciona la barca, ¿verdad? Las aves y el diluvio. Entonces, este suceso pasa de ser un suceso más a convertirse en una manifestación religiosa donde podemos ujú, ver la presencia de Dios y podemos ver también el cuidado que siempre muestra con la humanidad, ¿verdad? Como Dios siempre está buscando esta parte. Entonces, sí, desde luego, hace esta transformación para dejarnos una enseñanza a través de los diferentes elementos que comparte
y que se transmiten en este relato. Esa fue nuestra respuesta. Muy bien, muy bien. Y es muy importante este proceso teológico, ¿no? Que al final todo mito o todo relato está conformado por el continente y el contenido. El contenido es justamente lo que es transformado, ¿no? El mito se mantiene, que vendría siendo el continente, lo que mantiene el contenido, pero el contenido lo que hace esta lectura teológica es resignificar y cómo esto es un elemento mucho, muy importante. Y que esto no solamente está presente en el diluvio, está presente en muchas de las historias que están presentes en la Biblia, también en cantos, ¿no? Mejor dicho, los salmos, que también nosotros encontramos en la Biblia, está comprobado que muchos de ellos no eran del pueblo israelita o judío, sino que al paso del tiempo lo que el pueblo siempre hizo fue vaciar el canto, poner el nombre de Yahvé, el nombre del Señor, resignificar. Y eso está presente en la Biblia. Y no significa que los escritores lo que hacen es copiar, sino que resignifican, reestructuran, ¿no? Dan un nuevo valor a lo que ya de por sí existe. Muy bien. Y la pregunta, ahora sí, pregunta 6. Aquí les pido a todos que, eh, dice, es como usar ¿en qué sentido? Aquí el chat no tendría como que tanta. Yo creo que nos ayuda mucho, pero de alguna manera se queda como sin creatividad. Y algo que tenemos nosotros, bueno, que podemos observar de los escritores o de la comunidad escritora es que tienen mucha creatividad y la teología obviamente requiere mucha creatividad para poder resignificar y encontrar sentido en los sinsentidos. Muy bien, y está la última pregunta, la pregunta 6 que les compartí igual a todos. Aquí les pido que todos los equipos puedan participar. Y con esta cerramos este bloque. ¿Qué nos enseña esto sobre la inspiración divina? Que nos enseña respecto a la revelación y la encarnación del mensaje bíblico, porque sin duda estos criterios no solamente están presentes en el antiguo, sino también en el nuevo. Así que adelante. Gabo, después Miguel, después Isabel. Adelante. Gracias, hermano. Precisamente lo que acaba usted de explicar acerca de lo que puse el GPT chat es que no se hacen los relatos, se hacen solos, ¿verdad? Ellos tuvieron que ver lo que sucedía alrededor, ver los relatos, ver todas las diferentes relatos que habían sobre el diluvio y luego adaptarlos a sí mismos, a buscarles el mensaje que querían transmitirles a su gente y luego buscar ver la manera en que Dios fuera ah, como el Dios que ellos creían, como el Dios que nosotros creemos, en el sentido de que no se peleaba con otros dioses, sino que era un Dios todopoderoso, que era un Dios único y que él tenía todo bajo control. Entonces, eso no se hace solo. Me imagino que tuvieron que platicar, hablar y con el correr del tiempo fueron logrando que esos relatos, como los tenemos el día de hoy, tomaran su forma. Muy bien, sí, y cómo el elemento también del sufrimiento, de las experiencias, de las heridas del pueblo, le dan sentido a las creencias, le dan sentido a las narrativas, y justamente eso, encontrarle sentido a momentos de mucha dificultad, de momentos de sufrimiento, momentos tan caóticos. Desde la fe, todo esto se resignifica, porque digo, el pueblo judío no es el único que ha pasado por momentos tan complicados que ha sido una comunidad que en su momento estuvo a punto de desaparecer, no solo una, sino en diferentes momentos. Pero ha habido otras comunidades que con el tiempo su historia se borró, su historia quedó en el olvido. Un ejemplo de esto es un país vecino que es si no me equivoco, es Uruguay. Uruguay, por ejemplo, lo que dicen los expertos, ¿verdad? Los que saben de historia y ven elementos muy, muy importantes en los países, es que cuando uno va, por ejemplo, es uno de tantos países que vivieron procesos de conquista. Este país dicen que es un país a veces simple, sin sabor, porque muchos elementos que eran propios, ¿verdad? De la comunidad quedaron borrados. Y no es lo mismo como en México. En México uno llega y hay una diversidad
sabores, de sonidos, ¿no? México es rico en cultura. A pesar de haber vivido momentos tan complicados, la cultura está presente. Pero, nuevamente, el mexicano pues no hizo como que una reelaboración, un sentido. Eso faltó. A pesar de ello, hay cultura. Lo que sí se puede apreciar mucho, ¿verdad? De la historia de este pueblo, ¿no? Y cómo la Biblia, que es el testimonio de la reelaboración de la historia, que eso es algo muy poderoso para nosotros. Bueno, quiero mencionar otros elementos respecto a esto, pero escuchamos a Miguel y después a Isabel. Bueno, mi comentario es con la última pregunta, hermano, la de qué nos enseña sin duda esto sobre inspiración, revelación e encarnación del mensaje bíblico. Pues yo lo que puedo ver es que nos enseña que la inspiración bíblica pues no elimina la cultura ni la historia de los pueblos, ¿no? Lo que vemos o hemos visto en este caminar en el seminario conforme a los relatos que encontramos en la Biblia, ¿no? Hay relatos que utilizan tantos diferentes lenguajes, símbolos, pero que en su tiempo sin duda han sido plasmados en la Biblia y han sido para transformar y comunicar una verdad espiritual, ¿no? Una verdad que sin duda ha tenido un enfoque teológico más profundo y que sin duda muestra eso, ¿no? La revelación divina, la cual sin duda se encarna en la cultura humana para eso, ¿no? Para transmitir el mensaje de salvación, justicia y esperanza sin duda que nuestro Dios tiene para con nosotros por medio de la Biblia. Muy bien, cómo la inspiración no se pelea con nuestro lenguaje humano, nuestros recursos, los géneros literarios, no se pelea con eso, por el contrario, se ocupa, ¿no? Isabel, adelante. Pues diría que ya lo han dicho todo, pero solamente como para aumentar un poquito más la respuesta, yo creo que esta parte de la revelación es exactamente no contar una historia solamente, sino a esa historia darle un sentido y ver el sentido sería el pacto y la salvación que es a través de nuestro Dios. Y pues en la parte de la encarnación, a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque pues si yo no estuviera en el seminario diría, pues plagiaron o copiaron otras historias o pues la Biblia no es porque pues hay historias anteriores, ¿no? Todos estos pensamientos que al no tener conocimiento te llegan. Pero ahora ya estudiando más, pues ver que la encarnación es ese mensaje divino, cómo lo utilizaron para comunicar una verdad teológica superior sobre que Dios es justo y sobre que Dios es misericordioso ante todo, no, no como esos dioses. Y ya. Muy bien. Y algo que también me gustaría que pudiéramos hacer, ya no tenemos el tiempo, es observar cómo a veces la iglesia se resiste a esto, ¿no? A veces lo que hacemos es mantenernos alejados de lo que consideramos mundo, de la cultura, de las tradiciones, porque no es el código que hablamos, no es el código que usamos, ¿no? Y esto no debería ser así. Tendríamos que integrarnos a la cultura y sí, claro, el evangelio es contracultural, pero con elementos que van en contra de la dignidad humana, que comprometen la vida, que comprometen muchos elementos que el reino de los cielos defiende. Pero a lo que voy es que nosotros como iglesia tendríamos que tener una apertura, ¿no? Más abierta a diferentes realidades y ver la cultura como lo que es cultura, ese signo de la historia, evidencia de toda una historia, que la historia también nos dice quiénes somos, de dónde venimos. Así que bueno, agradezco a todos su participación y lo que también me gustaría que hiciéramos es que tomaran un elemento de la cultura, un elemento de la literatura, de cualquier tipo de género, ¿verdad? Que pudiera enriquecer y cómo ustedes pueden hacer este proceso, resignificarlo, para que pueda narrar, hablar, contar, ¿no? La historia de la salvación, dar un mensaje, ¿no? De esperanza, un mensaje de sentido y hacer ese proceso. Y nos vamos a dar cuenta que requiere mucha creatividad, que requiere una lectura consciente de la realidad y evitar estas tensiones que actualmente se viven. Por ejemplo, algo que les quiero comentar rápidamente ya para ir cerrando. Apenas se celebró el encuentro
de líderes indígenas en Hidalgo y mi experiencia fue que yo me sentí desconectado, ¿no? De esta realidad que es una iglesia muy diferente, ¿no? Es una iglesia muy diferente a la que estamos acostumbrados. Y en algún momento de estos días que estuvimos ahí con los hermanos y ver las culturas indígenas que están presentes en México, los hermanos de la Sierra Mije pasaron, si no me equivoco, fueron ellos. Y hay una canción de fondo, en ese momento no recuerdo cuál es, que es un icono de la Guelaguetza, y yo pensé que se iban a poner a bailar, ¿no? Y dije, ¿qué? Y yo quería verlos bailar, ¿no? Pero a lo que voy es que muchas veces este tipo de expresiones culturales, estas formas tan peculiares, ¿no? Que son riqueza cultural, muchas veces se rechaza y se ve como algo no propio, no adecuado porque no pertenece a nuestro canon, ¿no? De prácticas, de enseñanzas, porque no es el código que hablamos, no es el código que determina nuestra vestimenta, nuestras prácticas. Eso debería de cambiar y entender que Dios está presente en toda la historia de la humanidad. No solamente en judíos, no solamente en cristianos, sino en toda la historia de la humanidad y podemos servirnos, ¿no? De esos elementos para seguir hablando de la historia de la salvación. Eso es todo. Gracias, les agradezco. A ver, dice Rocío. Yo quería bailar. Esther y Rocío estuvieron ahí. Y la verdad estuvo muy bueno. Los hermanos merecen toda mi admiración. Tienen un gran corazón. Dice, el año pasado sí bailaron como representación cultural. ¿A poco? Me gustaría verlo. A ver si nos comparte los videos. Bueno, eso es todo por hoy. Se nos fue el tiempo. Les mando las diapositivas. Un abrazo. Pasa a todos.